Hola amigos y compañeros, en esta ocasión vengo a hablarles sobre el SQL. Me presento, mi nombre es Juan Ricardo Tito Aranoca, soy de la carrera de Informática de la Universidad Mayor de San Andrés, voy en séptimo semestre y bueno, vamos con lo que es el SQL. Introducción. Actualmente, el desarrollo de la tecnología informática y computacional produce un gran volumen de datos diariamente. Estos datos necesitan ser ordenados y almacenados para posteriormente poder ser usados o analizados. Para esto se crearon grandes almacenes de datos llamados base de datos. Si tu empresa o aplicación apunta a un futuro brillante con grandes posibilidades de crecimiento, esta debe contar con una base de datos la cual debe ajustarse a las necesidades particulares de cada tipo de empresa o aplicación. Pero, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es una aplicación independiente que almacena una colección de datos, así que podemos decir que se trata de una colección de información organizada por campos, registros y archivos, de manera que se pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que se necesiten. ¿Qué es SQL? El SQL es un lenguaje estándar e interactivo. El lenguaje de consulta estructurado, popularmente conocido por sus siglas en inglés como SQL, es un tipo de lenguaje de programación que ayuda a solucionar problemas específicos o relacionados con la definición, manipulación e integridad de la información, representada por los datos que se almacenan en las bases de datos. Las consultas toman la forma de un lenguaje de comandos que se permite seleccionar, insertar, actualizar, averiguar la ubicación de los datos y mucho más. Bases de datos basadas en SQL. Las bases de datos más comunes basadas en SQL son MySQL, que es una base de datos SQL de código abierto, desarrollada por una empresa sueca MySQL Lab. Oracle. Oracle es un sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado por Oracle Corporation. Access. Microsoft Access es un software de gestión de base de datos de nivel de entrada. Cuando empezó, los orígenes de SQL nos llevan a la década de 1970, cuando en los laboratorios de IBM se creó el nuevo software de base de datos, SystemR, y para gestionar los datos almacenados en SystemR se creó el lenguaje SQL. En un principio se llamó SQL, un nombre que todavía se utiliza como pronunciación alternativa para SQL, pero más tarde fue renombrado a solo SQL. Con el avance de la tecnología de base de datos de aplicaciones basadas en SQL, se ha vuelto cada vez más accesible para el usuario normal. Esto se debe a la introducción de diversas soluciones de base de datos SQL de código abierto, como MySQL, Postgres, SQLite, Ferber y muchos más. ¿Cómo funciona? Originariamente pensado para ser una herramienta de consulta, SQL puede ejecutar consultas hacia una base de datos, así como recuperar datos de ella. Además de hacer consultas, SQL tiene muchas otras funciones. Es una herramienta usada para crear nuevas bases de datos y nuevas tablas. Puede insertar y realizar modificaciones en la base de datos. SQL también puede borrar e insertar, crear vistas y crear procedimientos almacenados. SQL también puede asignar permisos. La compartición de datos es una de las funciones de SQL, por lo que los usuarios concurrentes pueden acceder y ver los datos sin interferir con el trabajo del resto. Características. Es un lenguaje declarativo de alto nivel o de no procedimiento que, gracias a su fuerte base teórica, su orientación al manejo de conjuntos de registros y no a registros individuales, permite una alta productividad en codificación y a la orientación a objetos. Lenguaje de definición de datos. El LDD o lenguaje de definición de datos de SQL proporciona comandos para la definición de esquemas de relación, borrado de relaciones y modificaciones de los esquemas de relación. Lenguaje interactivo de manipulación de datos.
El LMD o lenguaje de manipulación de datos de SQL incluye lenguajes de consultas basados tanto en álgebra relacional como en cálculos relacional de tuplas. Integridad. El lenguaje de definición de datos de SQL incluye comandos para especificar las restricciones de integridad que deben cumplir los datos almacenados en la base de datos. Definición de vistas. El lenguaje de definición de datos incluye comandos para definir vistas. Control de transacciones. SQL tiene comandos para especificar el comienzo y el final de una transacción. SQL incorporado y dinámico. Esto quiere decir que se pueden incorporar instrucciones de SQL en lenguajes de programación como C++, C, Java, PHP, COBOL, Pascal y Fortran. ¿Qué se puede hacer con SQL? Ejecutar consultas entre bases de datos, extraer datos de una base de datos, insertar, actualizar y borrar registros en una base de datos, crear nueva base de datos, crear nuevas tablas en una base de datos, crear procedimientos almacenados en una base de datos, crear vistas en una base de datos, establecer permisos en tablas, vistas y procedimientos. Algunas sentencias de SQL. Select extrae datos de una base de datos. Update actualiza datos en una base de datos. Delete borra datos de una base de datos. Insert inserta datos dentro de una base de datos. Create database crea una nueva base de datos. Alter database modifica una base de datos. Create table crea una nueva tabla. Alter table modifica una tabla. Drop table borra una tabla. Create index crea un índice o llave de búsqueda. Drop index borra un índice. ¿Por qué aprender SQL? Es un lenguaje universal. También es muy bien recompensado. Tiene una gran demanda laboral. Es un lenguaje estable. Flexibilidad al acceder a los datos. En la base de datos, con añadir unos cambios simples, lograrás grandes avances. SQL le da el poder para responder a cualquier pregunta que realices sobre tus datos, ya sea cuáles fueron las ventas del año pasado, cuál es la medida de índice de satisfacción del cliente, a qué tasa hemos reducido los gastos desde el verano pasado. SQL transforma estas preguntas en forma de consultas y traerá los datos y mostrará las respuestas en forma de información. Conclusiones. Con SQL nos permite ingresar a comandos o sentencias de tal manera que podamos administrar o crear una base de datos. Esta variedad de comandos nos permite generar información o datos desde la creación, modificación o mantenimiento a tablas, las cuales también nos permiten recuperar datos o importarlos de varias maneras. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, amigos. Denle like al video y hasta la próxima. Gracias.